me llaman tipo 2 de la mañana y me dicen, oye, un trabajador aparentemente está secuestrado. Oye, pues me voy una semana más de vacaciones, 6 meses después o un año después. Oye, no, pues no pasó nada y otra vez funcionó mejor. Oye, no seré yo el problema. Él me terminó despidiendo de su empresa y aún despidiéndome me dio una gran lección que sigo viviendo hasta ahora. Aunque estés de viaje, no puedes dejar de pensar en tu negocio. Eso es muy difícil. Y mi esposa me dice, ya, desconéctate. Y le digo yo, a ver, no estoy trabajando, estoy pensando cómo es posible, si yo le ayudé, sí, claro. y yo estuve con él, y cómo me paga de esta manera. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, El Diario de un Founder. Hoy nos acompaña Ricardo Parada, fundador de iZoom, una empresa que ha crecido muchísimo en toda esta trayectoria, que realmente es una trayectoria joven todavía, dedicado al transporte y la logística. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Qué bueno que te das la oportunidad de estar por acá. ¿Cómo has estado, Ricardo? Agradecido yo también con la oportunidad. Muy bien, la verdad, con mucho trabajo. Ha sido, este año particularmente hablando, ha sido un año de muchos aprendizajes porque te decía que no es lo mismo estar dirigiendo una compañía de cierto tamaño y luego de pronto enfrentarte a otros problemas que son de otro tipo, de otro tamaño. Claro. Y estar a prueba y error, salirte de la zona de confort, dejar de ser el mejor y empezar a dar problemas. Ha sido un año interesante. Un año interesante. Justo cuando estábamos organizando esto, me decías que te vas un mes de vacaciones. Es la primera vez que vas a poner a prueba esto. Cuéntame un poco, digo, porque esto es algo que los que nos escuchan quieren esto. Ajá. ¿Cómo se fue dando para ti esas pruebas? O sea, ¿cómo fuiste decidiendo que sí ya te podías ir el mes completo? Yo venía recordando el día de hoy hace cuánto nos conocemos. Sí. Yo creo que es hace más o menos unos 5 años, sí. Tal vez un poquito más, menos de 6. Y en aquel tiempo yo no tenía, yo cargaba la empresa solo, ¿no? Okay. Éramos una empresa relativamente pequeña, éramos alrededor de unos 30 trabajadores, 30 colaboradores. Pero ya en ese momento empezábamos a adolecer de procesos y de estructura. Y después, ya que fuimos llevando los entrenamientos con tu equipo y contigo, para mí sonaba muy lejano decir, híjole, es que tienes que delegar completamente los procesos en tu gente y eso te va a dar tiempo, etc. Sonaba para mí lejano. Desde hace 2 años y medio, 3 años lo pusimos en práctica y desde entonces pues era, bueno, pues me voy 3 días de vacaciones. Ajá. ¿No? Oye, pues no pasó nada. No pasó nada. Es más, funcionó mejor. Claro. Y luego, oye, pues me voy una semana más de vacaciones, 6 meses después o un año después. Oye, no, pues no pasó nada y otra vez funcionó mejor. Oye, no seré yo el problema. Claro. Y luego, hace un año, salimos 15 días de vacaciones. Sí. Y hace 15 días, esos 15 días ya no iba yo con la zozobra o preocupación de sí, claro. qué pasará, etc. Es más, te voy a confiar algo. Me sentí hasta de alguna manera, la palabra sería apenado. Okay. O sea, cuando me tocaba hablar con mis colaboradores o, claro. con mis clientes, era de que, híjole, pues voy a salir 2 semanas de vacaciones. Es como que esa pena de... Sí, o como viéndolo ya un poco más filosófico, como un tema de no merecer. Sí, claro. Y cuando regreso veo que todo está en orden. Y bueno, tenemos un año planeando mi esposa y yo un viaje de un mes. ¿A dónde van? Vamos a cruzar el charco, vamos a Europa con los niños. Súper. Ya hemos ido mi esposa y yo en un par de ocasiones, pero pues ahora nos toca ir con nuestros hijos por primera vez. Y
Y pues ya, digo, tú sabes, el viaje es largo, etcétera. Entonces, como pensar que 2 semanas, pues apenas vas llegando cuando ya tienes que regresar. Y al principio yo decía, híjole, es que es mucho tiempo, ¿no? Sí. Y te voy a ser franco, en los últimos 30 días he pensado varias veces en decirle a mi esposa, oye, creo que no es momento, vamos a posponer, Claro. vamos a pedir reembolsos de vuelos, lo que se pueda, etcétera, porque casualmente nos agarra esto coyunturalmente con otro proyecto importante en la empresa, que yo decía, híjole, voy a arrancar en agosto un nuevo proyecto y yéndome en julio, Sí, muy corto cuando ahí yo debería estar ahí en el cuarto de guerra viéndolo, pero es algo que el mes pasado no sabía que iba a suceder, pero confío en mi equipo. Claro. Confío en mi equipo, y pues si ya tantas veces me he ido y las cosas funcionan mejor, creo que es refrendar esa confianza con el equipo. Oye, Ricardo, vamos a ir ahondando varios temas. Ahorita me gustaría platicar contigo cuando estuvimos planeando esta entrevista. Yo te preguntaba más acerca de qué haces tú, ¿no? O sea, qué haces tú para sostenerte, como algún tipo de hobby, algún tipo de práctica. Y me decías que curiosamente no encontrabas algo que, o sea, que lo hicieras de esa forma como se describe un hobby, ¿no? O sea, seguramente haces cosas como para sentirte bien profesionalmente o no sé, o personalmente en tu salud. ¿Siempre fue así? Sí, de hecho, cuando estaba respondiendo esa pregunta en el chat, pues sí me pusiste a pensar, Sí. Y uso mucho ChatGPT, Sí. ahora ya es como adictivo. Sí. Entonces, a ver, yo creo que no tengo un hobby, pero déjame ver la descripción de lo que es un hobby. Entonces, pues decía palabras más, palabras menos, algo que haces de manera sistemático, algo que haces por gusto, algo que lo haces de manera frecuente, etcétera. Y yo decía, a ver, pues no tengo un hobby, y me puse a pensar todavía más atrás y dije, nunca lo he tenido, nunca he tenido un hobby. Y hoy, fíjate que justo teníamos, nosotros cada inicio de mes tenemos una práctica que es una reunión de cultura. Y ponemos una masterclass, de hecho hay una plataforma que se llama Masterclass, y haz de cuenta elegimos como un tema y haz de cuenta que nos dan una clase. Entonces estuvimos viendo del tema como del estoicismo, ¿no? Y hubo algo que me gustó mucho y te quiero preguntar porque decía que una muy buena práctica de un buen estoico, un buen filósofo, es tener tiempo para pensar. Es tener tiempo para ti, es tener tiempo para reflexionar. Hoy en día, pues con una empresa que ha venido creciendo a ritmos considerables, porque me acuerdo en el último evento que nos vimos, nosotros clasificamos a nuestros alumnos en cintas y les digo, oye, ya estoy en la cinta más alta. O sea, creciste considerablemente y no es un brinco chiquito, ¿verdad? O sea, es un brinco importante. ¿En qué momento, Ricardo, se da tiempo de pensar? ¿En qué espacios o cómo se ve tu día a día en el momento en el que tú te das el momento de reflexionar, de pensar? Porque normalmente pensarías que es en hobbies, ¿no? Hemos tenido aquí invitados que, bueno, su pasión es las motos. Bueno, otros que no, pues que la pesca, ¿no? O sea, entonces como que conectas contigo, pero para ti, ¿dónde se da ese espacio para pensar? Fíjate que así como espacios no planeados, porque yo te decía que si yo pudiera clasificarme en un hobby es viajar, pero no lo hago de manera frecuente. Claro. Pero yo le decía a mi esposa también y a mi equipo cercano que viajar se ha vuelto la mejor inversión, porque siempre durante el viaje como que te desconectas de la operación del día a día y es donde salen las mejores ideas. Okay. Entonces, yo creo que eso nos pasa a la mayoría de los founders, es
aunque estés de viaje, no puedes dejar de pensar en tu negocio. Difícil. Eso es muy difícil. Sí. Y mi esposa me dice, ya, desconéctate. Y le digo yo, a ver, no estoy trabajando, estoy pensando, pero vas conociendo una nueva ciudad y dices, oye, estaría muy padre aplicar esto que estoy viendo, pero... O estás en un restaurante donde alguien te está atendiendo muy bien y ves que todos lo hacen muy bien, entonces la conversación se torna en, oye, qué buena cultura organizacional tienen, vale la pena ver en qué esté. Todo lo estás viendo de negocio o para negocio. Así es, o cómo puedo yo aplicar eso en mi negocio, etcétera. Pero es muy diferente a cuando estás en el día a día, ¿no? Entonces, ese es un espacio largo, lo que dure las vacaciones, pero también voy al gimnasio. Mientras estoy en el gimnasio también es otro espacio para pensar. Pero vas al gimnasio más por un tema de un hábito de cuidarte, no es tanto porque me encanta ir no es mi hobby ir al gimnasio. No me encanta. Es más, muchas veces tengo que recurrir a la disciplina para no faltar. Pero ya que estoy ahí, pues ya ahí va. Ajá. Y otro tema que también eso lo aprendí de ti en nuestras sesiones de coaching es a etiquetar tiempo en la agenda para pensar. Entonces, desde que lo aprendí de ti, lo he seguido llevando a la práctica, lo tengo en mi Outlook, espacios de 1 hora o de 2 horas dependiendo del día, donde no tengo nada agendado, no tengo juntas, no tengo llamadas, etcétera, y es básicamente para pensar. Y me ayuda mucho ponerme en sintonía para pensar, en buscar videos en YouTube, podcast, libros, etcétera, porque un compañero de trabajo me decía, bueno, le hablaba de esto, ¿no? De los tiempos etiquetados para pensar, y yo le decía que hiciera lo mismo. Digo, haz esto. Me decía, oye, ¿y cómo te pones? O sea, ok, ya, bloqueaste de 3 de la tarde a 4 de la tarde, ¿y ahora qué? ¿Te pones a pensar? Entonces le decía yo, no, le digo, a mí me ayuda mucho agarro un libro y lo empiezo a leer, o empiezo a buscar en YouTube, y te va llevando a algo, hay una metodología que escuché también donde te pongas 1 hora a pensar posibles soluciones a un problema. Pero tienes que estar 1 hora pensando posibles soluciones. Y el tema es que cuando pasaron los primeros 15 minutos y ya notaste todas las posibles soluciones, dices, ya no tengo más, pero tengo que cubrir 1 hora y tengo el cronómetro a un lado. Y ahí es donde desbloqueas el tema de la inventiva, de la innovación, la creatividad, ¿no? Entonces, oye, y en esta evolución que ha tenido, yo creo firmemente que los negocios crecen en la medida que el fundador o el dueño o los dueños también van evolucionando. O sea, eso lo he visto marcadísimo. Hoy, ¿qué tipo de conversaciones tienes hoy internas? ¿Qué es lo que todo el tiempo estás como pensando? Ahorita platicábamos, ¿no? Pues estás de vacaciones, que esto es yo creo que muy común en general de los empresarios, todo el tiempo pensando cómo crecer el negocio y todo, pero ¿qué es lo que te estás diciendo hoy? Que a lo mejor si lo reflexionas, ¿qué es lo que te dices hoy en tu día a día que es una conversación diferente a lo que tú te decías tal vez cuando nos conocimos o cuando empezamos a trabajar juntos? ¿Qué ha evolucionado a ti en este nivel de conversación interno que tienes para ti? Pues yo creo que depende mucho de la problemática que estemos viviendo en ese momento. Por ejemplo, hace 6 años, las conversaciones que tenía conmigo mismo es cómo hacemos para vender más, ¿no? O cómo hacemos para hacernos notar en el mercado. Y las conversaciones que hoy tengo conmigo mismo, hoy en la mañana tenía esa conversación mientras estaba en el gimnasio, y era qué negocios pueden representar un problema potencial que atente contra la vida de la empresa, ¿no? Porque hay veces que son proyectos muy grandes, muy importantes, son los happy problems, los que todos queremos tener, pero sin dejar de ver que es como un arma de doble filo, ¿no? Si pisas del lado incorrecto,
te puede causar un grave problema. Yo lo platicaba hoy con uno de mis directores de operaciones, Sí. y le decía, oye, viene este proyecto bien importante, etcétera, y me decía, con madre, chingón, etcétera, y me decía, oye, no te veo contento. Y le decía yo, sí estoy contento, pero si lo hacemos mal, la caída es estrepitosa, ya duele, o sea, Claro. si lo hacemos bien, todo el mundo va a aplaudir, ¿no? Pero las conversaciones son diferentes de acuerdo al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y hablando justamente, a mí me parece que, bueno, de lo que te he conocido, mucho de tu crecimiento también se ha dado por estos grandes riesgos que has tomado, ¿no? O sea, en un modelo, pues, de logística, transporte, donde, pues, no es nada más el servicio, sino todo lo que, como dices tú, ¿no? Los fierros, ¿no? O sea, todo lo que implica eso, más, obviamente, todas las inversiones, todo lo que se hace. Hoy en día, ¿cómo evalúas tú o cómo ves este riesgo? O sea, ¿sigue siendo todavía muy arriesgado para poder aventarte en esta parte de los proyectos, o ahora en esta fase eres más selectivo con los problemas? No, yo creo que sí sigo siendo muy arriesgado. Ok. Mi esposa es como mi Pepe Grillo, Ajá. y me dice, oye, ¿no crees que es momento de bajar la velocidad, etcétera? Y yo le decía, no, o sea, me gusta. Es más, creo que si no lo hiciera no disfrutaría el viaje, ¿no? Entonces, yo creo que habrá un momento donde sí hay que ser más selectivos. De hecho, procuro estar escuchando podcasts y todo esto, y Daniel Marcus habla del Valle de la Muerte, ¿no? Donde incluso recomienda quedarte de un tamaño para no tener necesidad de más problemas. Pero no me veo en este momento haciéndolo. ¿Y cuál es entonces ese drive que traes? O sea, ¿cuál es ese motor o hasta cuándo es suficiente para Ricardo? Híjole, es una muy buena pregunta, pero yo creo que cuando será suficiente es cuando ya dejes de disfrutarlo, ¿no? ¿Qué es lo que más disfruta, Ricardo? Es más como... Es que haz de cuenta que en general yo veo que los fundadores disfrutan diferentes partes del proceso, ¿no? Hay gente que ama arrancar algo, ¿no? O sea, les apasiona y ya dicen, ya, lo demás ya me da flojera. Hay otros que les encanta ya esa parte de, a lo mejor se tarda en arrancar, pero toda la parte operativa y hay otros que les encanta más como el tema del crecimiento, o sea, literal. ¿A ti qué es esta parte que más te apasiona cuando estás arrancando y cuando estás creciendo al ritmo que estás creciendo, verdad? Sí, yo me veo como un escalador, o sea, también en las clasificaciones que Daniel pone, yo me identifico con el tema de un escalador de montañas. Sí, me pongo en la montaña y vamos por ella. Tenemos dentro de la empresa la visión al 2030, y si yo la comparo con la visión que hicimos en 2020, que fue la primera vez, aunque existimos desde 2018, pero en 2020 nos preguntamos por primera vez a dónde queríamos llegar y qué queremos hacer. Recuerdo que la visión a 2025 en aquel tiempo era tener presencia regional, tener presencia en el norte del país. Sí. Hoy por hoy tenemos presencia en 23 de 32 estados del país, y la visión a 2030 es tener una cobertura nacional completa y ya empezar a dar los primeros pasos en Sudamérica, ¿no? Entonces, esa visión, ese pico de montaña que se ve ahorita muy lejano todavía, es la montaña que me entusiasma escalar. ¿Alguna vez te ha pasado que llegas al pico de la montaña y te preguntas, ya llegué, Sí. ¿qué sigue?
Sí. O sea, ya estoy, ¿no? O sea, porque esto es generalmente bastante común en este tipo de fundadores, ¿no? Donde dices, quiero llegar ahí, güey, quiero llegar ahí, y estás, o sea, concentrado. Ya llegué. ¿Te pasa eso? Sí, sí. ¿Y ¿Y cómo te reinventas? O sea, o buscas la siguiente montaña, o cómo es, cuéntame. Sí, yo creo que ya llegué y disfruta que llegaste, que cumpliste lo que dijiste que ibas Sí. a lograr, pero no te ves viviendo ahí en ese lugar de la montaña, entonces pues te pones el siguiente nivel. ¿Qué tan difícil ha sido compartir esa visión tan ambiciosa con el equipo? O sea, y pues también con tu familia, ¿verdad? Yo creo que con mi familia ha sido difícil. Claro. Muy difícil. No, son como temas que no se comprenden, sobre todo con mi esposa, de que, oye, ya, bájale tantito. Pero ella está apostando la piel conmigo también, ¿no? Claro. Y con el equipo siempre hay una, órale, vamos por más, etcétera. Y incluso hoy en la mañana platicaba con Alejandro, uno de ellos, y les decía, yo no quiero llevarte al burnout, ¿no? Porque de pronto ya te estoy dando tantas cosas que Claro. tengo que tener mucho cuidado de no llevarte allá. Pero tengo la fortuna de tener un excelente equipo de trabajo y todos comparten ese entusiasmo de seguir creciendo, ¿no? O sea, no he tenido hasta ahorita un tema de, oye, ya párale, o ahora con qué... ¿Con qué vienes, no? Sí, ahora que se te ocurrió, ¿no? Claro. Entonces, no, hasta el momento no. Oye, Ricardo, y en este viaje de escalar esta montaña, ¿hubo algún momento donde sentiste o sintieras que, sabes, no valía la pena todo como el esfuerzo que se estaba haciendo, que pensaras tal vez como en renunciar, así como lo que me platicabas del viaje que vas a hacer? Decir, híjole, no renunciar de cerrar, pero decir, ¿sabes qué? No va por aquí, porque a lo mejor estás sacrificando más cosas, porque estás poniendo en riesgo algo personal. ¿Hubo algún momento en este viaje donde sintieras que ese precio que estabas pagando por escalar no era lo suficientemente, digamos, en el costo-beneficio tan alto para lo que estabas sacrificando? Totalmente, por lo menos 3 veces al año. Sí, o sea, yo creo que es algo que también debe ser un terreno muy en común con todos los fundadores, porque de pronto es el mes donde la estás rompiendo y te sientes invencible, y luego te llega un problema lateral que no sabías que ibas a tener, y ahora todo se viene abajo y piensas que no estás en lo correcto, etcétera, y a los 2-3 semanas es una situación completamente diferente. Sí, o sea, yo sin exagerar te podría decir, por lo menos 2 veces el año pasado, ese pensamiento sí llegó a mi cabeza. ¿Cuál ha sido hasta el día de hoy una de las lecciones o de los episodios más fuertes que has pasado? Bueno, nosotros somos una empresa que nacimos con el drive de la seguridad, de poner todos los procesos de seguridad, etcétera. Mucho de lo que transportamos todo lo que transportamos está asegurado. Pero hubo una situación el año antepasado donde sufrimos un robo y por negligencias que tuvimos dentro de la operación, corríamos el riesgo de que el seguro no aplicara. Es decir, el seguro te da ciertos lineamientos. Claro. Para que el seguro aplique, que tiene que ver con tener documentación de todo tipo, claro, etcétera. Son como 25 requisitos que te ponen, y el hecho de que no cumplas uno de los 25, pues el seguro va a hacer lo necesario por no pagarlo, ¿no? Entonces, teníamos 2 casos que estaban en un área gris de si los habíamos cubierto o no.
y eso nos ponía en una situación complicada, porque si el seguro no pagaba, nosotros teníamos que pagarle a nuestro cliente, y era una cantidad que sí nos podía poner a temblar, ¿no? Entonces, ¿Y cómo vives eso? O sea, ¿qué clase de estómago tienes que tener como fundador para, digamos, para sostenerte pues también frente al equipo? Porque obviamente pues tienes más clientes, o sea, no es como que es solo un cliente, sino siguen habiendo problemas, sigue habiendo retos, sigues estando en el día a día con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. ¿Cómo le haces cuando tienes un problema de esta magnitud? ¿O cómo le hiciste cuando tuviste un problema de esta magnitud? Que bueno, ha sido algo, no ese problema específicamente, pero te tocan así episodios importantes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le haces? Fíjate que, así como te decía ahorita, que yo creo que desde niño identifico que no tengo un hobby, también creo que desde niño identifico en mí que tengo esta sensación de, ok, es un problema, no lo voy a resolver ahorita, me puedo ir a dormir sin ningún problema. O sea, afortunadamente y gracias a Dios nunca he tenido un problema para irme a dormir. O sea, por más problemas que traiga, me puedo desconectar y bueno, pues ya mañana lo arreglaré. Por más fuerte que sea el problema. Pero yo creo que el tema de la confianza, de la autoconfianza, en que como estas gráficas que aparecen de pronto en YouTube, de, si tiene la solución, pues qué bien, no tiene solución, es el mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso. ¿Y eso consideras que es como parte de inteligencia emocional? ¿Crees que es un tema de inteligencia de negocios? ¿Crees que es de experiencia? ¿Qué es lo que te da esta tranquilidad como, sabes, para sostenerte y no quebrarte y pues seguir avanzando con todo lo demás, ¿verdad? Sí, yo creo que tiene que ver también con como un checklist mental de estoy haciendo bien esto, o sea, estoy dando mi máximo esfuerzo en esto, sí. Bueno, pues está cubierto. También hace poco me llaman tipo 2 de la mañana y me dicen, oye, un trabajador aparentemente está secuestrado, etcétera. Entonces, pues yo hablo con mi equipo, secuestrado en carretera dentro de su trabajo, Sí. etcétera. Entonces hablo con mi equipo, mi esposa pues, está a un lado mío, empiezo yo a darles instrucciones de qué hacer. Entonces le digo a la persona, oye, por favor, me actualizas en hora y media. O sea, si tienes noticias antes, háblame, pero si tienes, si no, en hora y media, márcame otra vez, ¿no? Entonces, pues cuelgo y me duermo. Y me decía mi esposa, y a la hora y media me llaman, y me decía mi esposa, yo estoy despierta desde que te hablaron. Ya no puedo dormir. Ya no puedo dormir. Claro. Entonces, y me decía, ¿cómo le haces para dormir después de estar enfrentando esta situación? Entonces yo le decía, primero que nada necesito estar, o sea, duermo, porque de nada me sirve estar hora y media esperando una llamada. Sí, claro. Y 2, porque mañana necesito estar en mis 5 sentidos para poder actuar en consecuencia con cualquier cosa que suceda. Y por esa razón, no es que no me preocupe, afortunadamente salió bien la situación, no pasó mayores. Como 4 horas después ya se había protegido correctamente a nuestro colaborador. Entonces, yo creo que nada más con el hecho de, porque cuando me lo estaba diciendo, hasta llegó un punto donde dije, ay, caray, debería sentirme culpable por irme a dormir. Claro. Pero llegué a la conclusión de que no, porque no estaba siendo omiso en absolutamente nada. Y por el contrario, estaba abonando en la situación para que yo pudiera estar completamente enfocado al día siguiente en resolver cualquier tema, ¿no? Esta parte pragmática, por llamarlo de una forma, ¿de quién la aprendiste? ¿La viste en casa? ¿Es algo que aprendiste en algún trabajo, con algún jefe, tus papás, un hermano, no sé? ¿O es algo que tú aprendiste de alguien? Sí, de mi primer jefe,
al que considero mi mentor. Uh-huh. Yo empecé a trabajar con él a los 17 años. Ok. No empecé a trabajar directamente con él inmediatamente. Yo era como el mensajero, el bellboy, uh-huh. Y luego trabajé en el almacén y después un día me dijo, oye, quiero que seas mi asistente, ¿no? Y yo lo veía trabajar a él. Yo en ese tiempo, yo a los 18 años, 19 años que trabajaba con él, ni por aquí me cruzaba o tenía el objetivo de ser empresario, ni nada de esto, pero simplemente lo veía a él actuar en reuniones, lo veía actuar con la gente, sabía de primera mano los problemas que él tenía, y nunca lo vi seguramente sucedió, ¿no? Pero nunca lo vi golpear una puerta o, claro, sí, o perder el control, etc. Entonces, yo aprendí mucho de él, el ingeniero Hernández. Este contenido es traído a ti gracias a Focus Mentorship. Focus Mentorship es nuestro programa de aceleración de resultados en la implementación de los 5 sistemas. Sistematiza tu empresa en tiempo récord mientras ganas más y trabajas menos. Conoce todo acerca de nuestro programa en el enlace de la descripción. Continuamos. Y esta parte, ¿qué tanto consideras que ha sido un factor clave para el éxito que está teniendo hoy tu empresa? Esta parte de saber disociar, ajá, esta parte de ser pragmático, de poder decir, bueno, pues ok, me voy a dormir, no voy a resolverla ahorita. Digo, problemas grandes, ahorita me contaste uno, pues seguramente pues el transporte es un tema de todos los días, ¿no? Hay algo, y nos decía también un invitado que tuvo, o sea, que en francés, ¿no? Todos lados te están chingando, o sea, aquí es como chinga bueno, los policías, sí. El chofer, o sea, tienes que estar siempre con la guardia arriba, decía él, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué tanto crees que ha sido esta parte pragmática un factor de éxito hoy en cómo diriges tu negocio, en cómo ves tu empresa? Sí, ahorita que mencionabas esto, de esperar de todos lados que te pueda llegar el golpe. Sí. Hoy en la mañana precisamente nos robaron una camioneta en Pachuca, y me dice el director de la zona, me dice, oye, encontraron la camioneta. Ah, qué bueno. Y el chofer, no, todavía no, pero ya se está rastreando el celular y tal. Total, lo encontraron. Entonces me dice, oye, 2 buenas y una mala. Digo, ¿qué pasó? No, pues ya recuperaron la camioneta, la carga se la llevaron, el chofer está bien, pero la policía nos pide dinero para no detener la unidad, porque te la detienen por semanas o por meses, con un tema de estamos investigando el robo, pero pues ellos saben que las unidades para nosotros detenidas es dinero, claro, y que además no van a averiguar absolutamente nada. Claro, ¿no? Hacer una diferencia. Ajá. Sí. Entonces, yo le decía, ya no lo pelees, dáselos. Uh-huh. Entonces me decía, oye, pero ¿cómo aceptamos eso, no? Y yo le decía, es que tenemos que aceptar las reglas del juego. Lamentablemente así son. Y si tú pecas de ingenuo y dices, no, es que no puede esto pasar, vas a estar frustrado. Entonces, o que un colaborador te robe, o falte a la confianza, etc. Yo me acuerdo que hace años, estoy hablando hace 15 años, me movía fibras de cómo es posible, si yo le ayudé, sí, claro, y yo estuve con él, y sí, cómo me paga de esta manera, y ahora no. Ahora, oye, pues pasó esto con esta persona, híjole, pues bueno, pero si me das a elegir, prefiero esta estabilidad mental de ahorita, de seguir pudiendo hacer lo que yo pueda por el equipo, sin pensar que alguien nos va a fallar, o etcétera, ¿no? Claro. Me gustaría darle ya doble clic al tema más de tu modelo de negocio. Uh-huh. Cuéntanos un poco, digo, como te mencionaba antes de entrar aquí a grabar, pues este podcast lo escuchan diferentes dueños de diferentes modelos, ¿no? De diferentes nichos. ¿De qué es tu negocio? ¿Cómo gana dinero
tu modelo de negocio, el negocio en el que tú estás. Ok. Bueno, nosotros somos una empresa de transporte. Nacimos como una mensajería y esa mensajería le dimos el valor agregado de temas de seguridad, protocolos de seguridad, desde investigar muy bien a la gente antes de que entre a trabajar, asegurar que no se te esté infiltrando gente para poder desde dentro delinquir, porque hay una gráfica que no se ha movido desde hace 20 años y es que el 70% de los robos que existen en el transporte están o tienen un conocimiento, un uso o una participación de alguien de adentro de la operación. O sea, esto que vemos en las noticias de, oye, pues que robaron a un almacén o robaron un camión, etcétera, que pudiera aparecerse como fortuito de que pasó alguien en la carretera y vio un camión y lo quiso asaltar, normalmente no sucede así. Normalmente viene desde dentro la información, desde alguien, desde alguno de los eslabones, puede ser de alguien de nosotros o de alguien del cliente o de alguien de la cadena de suministro, que ya viene tagueando a la carga de trae este tipo de carga, trae este tipo de situaciones, etcétera. Entonces, mucho de nuestro modelo de negocio ataca eso. Es decir, nosotros aunque nacimos como una empresa también de seguridad, no utilizamos armas, Okay. no custodiamos nada con armas, todo lo llamamos custodia blanca. Okay. Y todo lo que hacemos alrededor es poner anillos de seguridad que sean disuasores de los robos, ¿no? Desde unidades blindadas, sistemas de aspersión de gas, si estás en un punto parado y tienes un amago, gas pimienta que sale de los vehículos, o sirenas de altos decibeles, este tipo de... bueno, también investigar a la gente, hacerles pruebas de polígrafo, para evitar que se te infiltren en esto. Entonces, el modelo de negocio empezó así. Perdón, quiero también llegar ahí. ¿Cómo llegas a algo tan específico? O sea, ¿fue algo fortuito? ¿Venías tú conocías el modelo de antes? O sea, ¿cómo alguien encuentra la oportunidad? Porque al final de cuentas el transporte, pues hay como de todos los colores y sabores, ¿no? O sea, tipos de transporte. ¿Dónde encuentras tú o cómo encuentras ese nicho y lo ves como algo viable para crecer, ¿no? Yo antes de arrancar iZoom trabajaba en una empresa de logística. Y ¿qué hacías ahí? Yo era director de operaciones. Ahí veía una región del país, me encargaba de toda la operación. Y yo veía que en nuestra operación y en las operaciones de las empresas, colegas, sí, había este tema de robos. Y yo decía, híjole, es que ya todos estamos como, digo estamos porque yo estaba en ese momento en aquella empresa, ya todos estamos como asumiendo que así es, ¿no? Que ya en el presupuesto, en el estado de resultados, ya tienes que te van a robar tal y tal y tal. Y yo decía, oigan, pero ¿por qué no metemos tales esquemas de seguridad o tales? Y la respuesta que recibía era, el cliente no lo paga. O sea, esto que tú estás proponiendo no entra dentro del centro de costos de lo que cobramos al cliente, y lo vi como un nicho de mercado no atendido. Te digo, tampoco es que fuéramos los únicos de que sacamos el nuevo iPhone en el servicio. No. O sea, ya había empresas que lo hacían, pero estaban como muy dispersas, sin una participación importante del mercado, etcétera. Entonces, cuando arrancamos iZoom, yo seguía con ese tema en la cabeza de que era una necesidad no atendida, y por eso lo fuimos migrando para allá. Y en este caso, ¿cómo haces que el negocio sea rentable? ¿Cómo es rentable? Porque en un modelo como el tuyo, digo, tú eres el experto, pues necesitas una fuerte inversión en capital, hay mucho riesgo en general, hay
o sea, digamos, mucho capital ahí que se está moviendo, ¿verdad? En la parte de toda la parte de la inversión que se tiene que hacer, incluso para crecer. ¿Cómo funciona un modelo como el tuyo para realmente ser rentable? Fíjate que parte del modelo de negocio de iSum ya cambió de hace 4 años para acá. Decidimos ya no impulsar comercialmente el modelo de transporte de seguridad. Todavía lo seguimos operando, sigue funcionando, pero sí hay clientes. Ahí sí, para que veas, ahorita la pregunta que me hacías de cómo elegimos los proyectos, etcétera, ahí sí elegimos, nos buscan, oye, necesitamos que nos des servicio, evaluamos el proyecto y si no es muy atractivo, no le entramos. ¿Qué es que sea atractivo? Por ejemplo, hay clientes que nos buscan y nos dicen, oye, a ver, yo tengo un cargamento de zinc de Manzanillo a Ciudad de México, ¿no? Y tengo el problema que me están robando, me dijeron que ustedes son muy buenos para evitar el tema de robos. Y la primera pregunta es, oye, ¿y cuántos viajes al mes tienes? No, pues tengo 2. Híjole, no, o sea, te tendré que cobrar una cantidad enorme para poder dar servicio por 2 viajes. ¿El negocio cómo funciona? Ahí quiero más profundizar. O sea, ¿tú haces un contrato? Sí, para nosotros el tema de que sea una repetibilidad, o sea, que sean servicios asignados. Ok. Porque nos metemos a las tripas Sí, claro. del modelo para entender dónde puede haber fugas de información, dónde... O sea, es como un modelo también de consultoría en cierta parte. Así es, sí le tenemos que meter, hay mucho costo enterrado, mucho costo hundido para hacer el análisis de riesgos de una empresa, en la cual solamente tendría sentido si logramos tener un acuerdo comercial de mucha repetibilidad. Y ahí en este caso, ese es un acuerdo que, digamos, cuando tú haces la negociación, tú les dices, mira, yo trabajo a partir de tal estándar, obviamente tú vas a tener esto. Eso, ¿qué tanta ventaja o desventaja te da? Porque al final también te amarras con alguien y supongamos que te dicen, sí, vamos a entrarle. ¿Qué pasa si de repente cancelan y tú ya hiciste una inversión considerable en recurso, tiempo, personas y pues de repente te cancelan esa parte? ¿Cómo le haces para protegerte en ese punto? Sí, no, hay proyectos donde no le entramos porque por más contrato que tengas de 24 meses y tal, siempre hay cláusulas de salida y siempre hay esta situación. Entonces, no le entramos a proyectos que no podamos reutilizar los vehículos o la estructura que tenemos en algo que ya hacemos. Entonces, estamos en el negocio, por ejemplo, algo que también tenemos definido es, estamos en el negocio de vehículos de 4 ruedas, desde automóviles sedán hasta camionetas de 3.5 toneladas. Ahí en ese negocio estamos. Oye, que salió un cliente que quiere 2 cajas de full, 2 cajas de tráiler con un tráiler. No tenemos eso y no queremos tenerlo porque esa unidad de negocios queremos que se quede ahí, de ese tamaño. ¿Por qué? Porque esa unidad de negocios la tomamos como laboratorio de pruebas y todos los skills que tiene todo el tema de seguridad lo migramos a ser una compañía de transporte que no transporta valores negociables, pero que somos una empresa de transporte, pero que se diferencia en el mercado por tener procesos muy estandarizados que los aprendimos en esta unidad de negocios, ¿no? Entonces, el negocio de transporte de valores se convirtió como nuestro laboratorio o nuestro semillero de líderes. Ahorita que mencionabas el tema de... es muy fácil que un negocio de transporte sea un commodity. Es decir, transportar del punto A al punto B, pues sabemos muchos que lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, yo hace ya varios años leí un libro que sigo de pronto releyendo, es La estrategia del océano azul de Chang King. Y
es crear negocios donde el precio no sea relevante, ¿no? Entonces, somos una empresa de transporte, pero el valor agregado que le damos al mercado, y por eso no todos los clientes son elegibles para nosotros, o también al revés, no somos elegibles para los clientes porque no somos los baratos del mercado, no somos los, si el cliente lo que está buscando es precio, generalmente no va a ser con nosotros. Pero también entendemos que poner todos los huevos en una sola canasta es peligroso. Tenemos clientes que nos piden año con año tener CAPEX de crecimientos, y yo eso ya lo vi riesgoso desde hace año y medio, y yo prefiero sí seguir creciendo con los clientes porque también si no comes eres comido. Claro. Alguien más va a agarrar ese lugar. Así es, pero también tener esta diversificación de negocio es muy importante. Yo creo que hay dos cosas que como empresarios nos deben de tener, nos pueden tener tranquilos o intranquilos, dependiendo de la situación. Y la primera es si se tiene deuda, tener una deuda manejable en términos financieros. Y la dos, estar diversificado. O sea, si cumples esas dos cosas, creo que cualquier tormenta que esté en el exterior la puedes aguantar, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no, crecer más con más clientes que con uno solo, ¿no? O sea, más clientes. ¿Y Así es. crecimiento que has tenido en los últimos años se dio así? Sí. O sea, llegaron otro tipo de clientes y, digamos, balancearon ahí como la cartera, ¿sí? Sí, es correcto. Y eso, en este caso, por ejemplo, en el modelo como tú lo manejas, si hoy, digamos, haz de cuenta, volvieras a empezar, ¿no? Imagínate que te reinicias, ¿no? 10 años atrás, pero traes todos los conocimientos y todos los skills y todo el aprendizaje. ¿Qué harías diferente de lo que estás haciendo hoy para llegar más rápido a donde estás llegando? Uy, buena pregunta. Yo creo que de las cosas que digo, híjole, ¿por qué no lo hice antes, ahorita? Y que si tuvieras oportunidad lo haría desde el año 1, es armar un equipo de alta competitividad. Yo me tardé mucho en hacer eso, porque no lo tenía contemplado. O sea, cuando inicié, yo decía, yo me cargo la empresa encima o no tengo para pagarle a otras personas, entonces yo lo hago solo, aunque no lo haga de la misma manera que lo harían entre 5 personas, yo hago el trabajo de 5. Claro. Yo creo que eso fue un error, y a cualquier persona que me pide un consejo o que me hace este tipo de preguntas, yo le diría, invierte hasta que duela en un equipo que te acompañe. Mientras antes lo hagas mejor, porque eso te va a redituar más rápido, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas. Y hablando de clientes, ¿elegirías algún tipo de cliente en particular? O sea, a lo mejor, como tú dices, bueno, ya traes los skills, ¿te irías por este nicho que traes? ¿Escogerías otro nicho? Yo creo que sí. Hay nichos de negocio en la logística, como el comercio internacional, que es más sexy, más glamuroso. Pero no, yo creo que incluso he estado en foros donde convivo con colegas que están más enfocados al tema internacional, y se escucha muy padre comercio con Asia, sí, claro. Y todo esto, conceptos, tecnicismos, etcétera. Pero no, incluso hasta ahorita pensándolo, no, yo creo que en la parte de clientes haría exactamente lo mismo. En el donde estás, o sea. Es. Oye, y en este viaje has
identificado, ahorita hablábamos del tema del equipo, hablabas del tema al principio también de soltar, ¿has identificado alguna creencia limitante que te hizo dirigir el negocio así por muchos años y de repente, ¡pum!, se rompió y te llevó a ese siguiente nivel? Una creencia limitante. Algo que tal vez sabes tú como tenías como comprado, pues, o sea, y que así te mantuvo como operando, como esto que me decías, ¿no? Pues yo voy a sostener la empresa, o sea, la tengo que sostener yo. ¿Hay algo más que te recuerdes de tu forma antigua de dirigir que pudiera venir más ligada a una creencia limitante que pues realmente a una realidad? Sí, a lo mejor una creencia limitante era que tienes que trabajar muchas horas para tener un buen resultado. Yo creo que esa era una creencia limitante porque hoy en día practico y procuro también hacerlo con mi equipo, y es que en lugar de estar dando escopetazos, tiremos con rifle de precisión, ¿no? Entonces, no necesariamente trabajar mucho es bueno. Si trabajas menos horas, pero trabajas más enfocado, tienes mejores resultados, ¿no? Entonces, para mí, el estar trabajando 16 horas diarias era la creencia de que si lo hacía de esa manera iba a tener muy buenos resultados y pagaba muy bien, y no. Yo veo que es por el contrario. O sea, entre más espacio tienes de personal, de reflexión, de estrategia y menos operativo, más puede crecer el negocio. Así es. Y no nada más para el fundador, sino para todo el equipo. Sobre todo el directivo, tal vez. Sí, así es. A todos los que te son más útiles pensando que haciendo, ese es el tema, ¿no? ¿Qué parte de dirigir un negocio así como el tuyo muchas veces no se puede compartir con nadie más? ¿No has sentido soledad en este viaje? Sí, yo creo que, mira, últimamente, en el último año he tratado de asistir a foros, a lugares de reunión donde converges con personas que piensen igual que tú, porque la función de founder, de empresario, es una actividad solitaria porque normalmente encuentras en tu círculo de amigos, etcétera, personas que no te van a entender, no te van a comprender, ¿no? Y donde vas a escuchar muy seguramente temas de nombre, estás loco, no, no es por ahí, entonces creo que también eso es otra cosa en la que me tardé. No me considero una persona que tenga muchos amigos. También desde niño me sobran dedos en la mano, pero sí de muchos conocidos. Pero ahora que he empezado a asistir a este tipo de foros, pues te encuentras con personas que están pensando en la misma sintonía que tú y que puedes rebotar ideas, puedes validar opiniones también, y donde dices, mira, hay otra persona que está pensando de la misma manera que yo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en la parte con tu esposa, ¿cómo se ha visto esta evolución en ustedes? O sea, porque tú vas pensando distinto, vas teniendo nuevas ideas, vas queriendo nuevas cosas, obviamente ella también. ¿Cómo se ve esta alineación entre las dos partes para tratar, pues, de seguir construyendo hacia el mismo camino? Sí, yo creo que el respeto, no el respeto de ser irrespetuoso, sino el que cada uno entienda su lugar en la pareja, porque también me sucedía muy a menudo años atrás, que esto también es parte del crecimiento que como pareja podemos tener, es como somos muy diferentes, como creo yo que somos la mayoría de las parejas que funcionamos, tienes que encontrarte la persona opuesta a ti
Entonces, así como yo soy aventurado, ella es muy conservadora, ¿no? Entonces, de pronto me escucha al teléfono hablando y ya nada me dice, oye, ¿cómo que te comprometiste a esto, etcétera? Sí, claro. Y eso nos pasaba antes, pero ahora ella misma me dice, nada más dime lo que tengo que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que lo vas a terminar resolviendo, pero yo sí me estreso, ¿no? Entonces, creo que esa parte, ella participó activamente en el inicio de la empresa. Claro que todavía interviene en algo, pero ya más en temas de juntas de consejo, etcétera. Claro. Pero al principio, pues ella era toda la parte administrativa, y creo que la parte de que ella solita soltó y se despegó de la organización también hizo que convergiéramos correctamente en el camino de pareja, ¿no? Que no entramos en estas discusiones de cómo hacerlo mejor, ¿no? Claro. Hoy para ti, Ricardo, ¿qué es la libertad? La libertad es poder hacer lo que quieras, cuando quieras y en donde quieras. Creo que esa es la libertad, y creo que el activo más importante que tenemos los seres humanos es el tiempo. Es el tiempo. Y en este caso, hablando del tiempo y pensando que obviamente es el activo, también coincido contigo, más valioso, porque es el activo más finito que tenemos. Para ti, en lo que espero que sean muchos años de vida, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar a Ricardo? Fíjate que ahorita te hablaba de mi mentor, el ingeniero Hernández. De hecho, ahorita que lo verbalizo, que lo pienso, ya lo había pensado antes, pero yo creo que él no sabe el impacto en la vida que tuvo sobre mí. Y se lo voy a decir. Lo voy a buscar, hace años que no lo veo, pero él... Mándale este episodio cuando Sí, salga. sí. Porque yo veo que yo le aprendí mucho a él, pero yo no sé si él traía ese drive de quiero enseñarlo, o ya le era de manera natural, Sí, claro. No nada más enseñar, sino también inspirar. Y hoy creo, él que me dio mi primera oportunidad a los 17 años, y que me empezó veía que podía con más y me daba más, y yo que le decía, oye, yo no sé hacer esto, y me decía, pues apréndelo. Y bueno, de hecho, él me terminó despidiendo de su empresa, y aún despidiéndome me dio una gran lección que sigo viviendo hasta ahora. Yo creo que tendría yo unos 20 años cuando él decidió despedirme porque le mentí en algo que pues que no llevaba dolo de mi parte, pero no era profesional que yo faltara a la verdad, y me despidió. Y esa lección la llevo tatuada en mi vida profesional. No mientas, no faltes a la verdad. Claro. Pero bueno, el legado, yo quisiera poder influir en la vida, así como como el ingeniero Hernández influyó en mi vida, poder influir en la de los demás. En los demás de tu equipo, en los demás de tus clientes, tus proveedores, en los demás o en quien se pueda, digamos, quien se deje contagiar de... Sí, yo creo que es quien se deje contagiar. O sea, me refiero a que yo quisiera estar en la posición de, oye, ya me sobra tiempo. O sea, hay tiempo que quiero ver en dónde lo meto, ¿no? Y me gustaría participar en iniciativas de educación, de emprendimiento, no necesariamente emprender para negocios, sino de educación, de formación, de próximas generaciones, etcétera. Es algo que primero que fui muy beneficiado, de que alguien te tome bajo la ala y te diga, mira, es por aquí.
Entonces, en participar en iniciativas como esas, obviamente yo antes, todavía no lo tengo, pero tengo más que antes tiempo para poder tomar gente en mi equipo de trabajo que yo pueda desarrollar. Mentorear, esa es otra cosa que me gustaría hacer. Y todo porque encuentro una satisfacción en eso, ¿no? Entonces yo creo que sería por ahí, acotándolo a mi equipo de trabajo, a gente y a participar en iniciativas que tengan que ver con eso. Hoy en todo este viaje que has tenido, no solo en lo profesional, sino en lo personal, ¿sabes cuál es tu propósito en esta vida? ¿Sabes a qué veniste? ¿Te lo has preguntado? Sí, me lo he preguntado en varias ocasiones y no he llegado como a una respuesta concluyente que diga, ya me la voy a tatuar aquí en el brazo izquierdo. Que dije, no, a lo mejor, después a lo mejor me la voy a querer borrar y la voy a querer cambiar. Claro. Pero hoy, ¿cómo se ve ese propósito? Hoy, de lo que conoces, ¿cuál sería para ti esa definición de propósito? Crear una empresa que pueda marcar de manera muy positiva a todos los que trabajan dentro de la misma. Okay. No ser un trabajo más, sino influir positivamente en la vida de esas familias. Cada vez que estamos empaquetando o armando un nuevo negocio, un nuevo servicio, etcétera, pienso en si eso es compatible con el tipo de empresa que queremos ser, donde queremos que nuestros colaboradores sean muy bien pagados, que sean respetados, que sean valorados, etcétera. Esa es la parte que nos hemos puesto como misión actualmente. Algún día, Ricardo, vamos a irnos de este plano. Y a mí me gustaría pensar que cuando nos vayamos, imagínate que te dan la posibilidad de proyectar la película de tu vida a tus seres queridos, a tu equipo de trabajo, hoy al ingeniero Hernández, que estuvieran viendo esta película de tu vida. Tú le puedes hacer los cortes que tú quieras. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida? Uy, muy buena pregunta. El tema de la gratitud es algo que me gusta practicar mucho, que me siento muy bien al hacerla. Yo creo que le pondría gracias, ¿no? Disfruté el viaje. ¿De dónde aprendiste la gratitud o cómo llega esa gratitud a ti? O sea, ¿la aprendiste en alguna parte religiosa, de tus papás? ¿De dónde llega esa...? Porque es una práctica muy positiva, Ajá. Muy poderosa. O sea, si tú escuchas a las personas más exitosas del mundo, y no necesariamente hablando económicamente, es uno de los primeros principios de una persona exitosa y feliz, la gratitud. Pero no siempre la podemos practicar o tenemos la habilidad de practicarla. Platícame tú. Yo creo, ahorita para responder esa pregunta, no creo haberlo visto en casa como una práctica general o común. Yo creo que circunstancias de la vida, desde muy chico, cuando yo era muy pequeño, nací en un entorno donde había bastantes recursos. Y de pronto ya no los hubo. No los hubo por varios años y había un tema de escasez muy importante y eso me hizo hoy entender que hay una visión o que hay una realidad en el mundo que no nos toca y que en este momento... y que debemos estar muy agradecidos de no estar en esa situación. Me tocó vivirla de manera directa y creo que eso tiene que ver con el principio de gratitud y de empatía también con otras personas, ¿no? Porque
pues hoy se tiene, mañana no sabemos, etcétera. Entonces, el agradecer que lo tienes y poderlo compartir con los demás, creo que es la mejor muestra de agradecer, no nada más de voz, sino de acción. Y ese agradecimiento hoy para ti está conectado con algo más, o sea, ¿crees en Dios, en tema espiritual, o es simplemente la acción de agradecer, el manifestar esta parte del agradecimiento, el decirlo, en verbalizarlo? ¿Cómo se ve ese agradecimiento en tu práctica? Sí, yo creo que, bueno, sí, claro que soy creyente, creo que Dios, el universo, como le queramos llamar, hay una entidad superior que lleva nuestros pasos. Claro que somos completamente responsables de lo bueno y lo malo que hacemos, es el libre albedrío, pero sí, yo creo que también puede tener una connotación espiritual. Ok. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos dónde podemos encontrar tu empresa. Si alguien dice, oye, pues me interesa los servicios que tienes, cuéntanos dónde te encontramos, dónde te encuentran a ti, dónde encuentran la empresa. Platícame un poquito. Sí, bueno, tenemos nuestro perfil en LinkedIn. Sí, LinkedIn. Es iSum Cargo. Ok. Y en nuestra página web es isum.com.mx. Perfecto. ¿Algo más que tengas que agregar? No, hombre, pues muchas gracias de verdad. Ha sido una plática he estado muy a gusto y muy, la palabra es regresando a tener un diálogo de cosas que normalmente no platicas. Entonces te lo agradezco mucho. No, gracias a ti también por la plática, la disfruté muchísimo. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Agradecemos a nuestros alumnos de Focus por hacer posible la producción de Diario de un Founder. ¿Te imaginas recuperar entre $10,000 y $25,000 de rentabilidad oculta en 6 meses sin vender más, ordenando por dentro? La clave de escalar no es trabajar más, es construir una empresa que funcione sin ti. En Focus instalamos los 5 sistemas clave: estructura, procesos críticos, indicadores, tableros semanales y cadencia de dirección para que tu empresa opere y decida sin ti. Agenda tu sesión de diagnóstico gratuita en el enlace de la descripción.